Bueno, buenas noches, alumnos. No sé si me están escuchando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Nicole. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. El que les habla es el doctor José Domingo Fernández Hoyos, juntamente con el doctor Guillermo Chávez Reyes, de la sede hospitalaria Santa Rosa del hospital que se encuentra en Pueblo Libre. Hoy nos toca hablar sobre tres temas que son importantes para el médico general. En cualquier momento de nuestra vida, como médicos, nos va a tocar enfrentarnos a esta patología. La atresia esofágica, la estenosis hipertrofia del píloro y la intosusección. Ahora, este tipo de patología es altamente especializada, corresponde a cirugía pediátrica. Por lo tanto, es muy posible que cuando ustedes reconozcan la enfermedad por los signos, ¿no? Los, toda la sintomatología que le va a expresar la mamá, porque van a ser niños muy pequeños. Entonces, de repente, en el lugar donde se encuentren, quizás lejos de la ciudad de Lima, van a tener que transferir estos niños a un centro más especializado donde se encuentre la cirugía pediátrica. Les comento de que la cirugía pediátrica está en un auge tremendo debido a la cirugía laparoscópica, ¿no? Ahora todo lo hacemos con cirugía laparoscópica, siguiendo lógicamente los mismos pasos que se hace en la cirugía abierta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con la atresia esofágica. ¿Qué es la atresia esofágica? Es una alteración, ¿no? Que suele aparecer en el momento del nacimiento del neonato. Y esto se debe a que va a haber una falla, una obstrucción en la recanalización, ¿no? Del tubo digestivo. Por lo tanto, el esófago, que está uniendo boca, ¿no? Faringe, esófago y estómago, se encuentra interrumpido. Por lo tanto, esta obstrucción, esta falta de recanalización del esófago, ¿no? Va a venir con una serie de manifestaciones o malformaciones de tipo congénito. Entonces, esta atresia esofágica se suele encontrar pues con una frecuencia no muy cercana, ¿no? Porque fíjense que cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos recién va a aparecer una atresia esofágica. Pero esta atresia esofágica está en relación con los prematuros, o sea, aquellos eh, recién nacidos que tienen un peso muy bajo, ¿no? Por encima, perdón, por debajo de los 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilos. Entonces, el 35% de todos estos pacientes que tienen problemas de recanalización va a haber, ¿no es cierto?, bajo peso. Y no solamente bajo peso, sino que también va a tener relaciones con malformaciones congénitas. Entonces, vamos a hablar un poco de la embriología, así en forma muy sucinta, porque ya ustedes solo llegaron, pues, ¿no? En los primeros años de nuestra formación, ¿no? De medicina. Entonces, fíjense que el esófago embriológicamente va a tener dos orígenes, ¿no? Uno va a ser el intestino primitivo anterior y el otro va a ser el intestino primitivo medio. Ambos intestinos se originan a través del mesodermo. Entonces, fíjense que el intestino primitivo anterior viene o se forma embriológicamente junto con la tráquea. An- Aproximadamente a nivel del séptima semana de vida intrauterina, se debe tabicar, se debe separar la tráquea, ¿no? Del esófago. Y esta separación hace pues que la tráquea forme el aparato respiratorio y el esófago va a ir a unirse con el intestino primitivo medio que viene en forma proximal. Entonces,
Estas dos porciones de intestino primitivo anterior y el intestino primitivo medio, que viene en sentido proximal, ¿no? Desde abajo hacia arriba, o sea, viene desde el estómago y lo tiene que encontrar al intestino primitivo anterior, de tal forma que se va a producir una anastomosis de tipo embriológica. Cuando esta anastomosis de tipo embriológica no se realiza, entonces aparece, ¿no? La atresia esofágica. Y este tabique tráqueo-esofágico que va a separar la tráquea del esófago es la que va a dar origen a la fístula traqueosofágica. Entonces, fíjense que a partir de la quinta o séptima semana, ahí es donde está la falla embriológica. No hay, no hay una anastomosis embriológica. No existe. Entonces, todas las estadísticas que tenemos acá casi son de los Estados Unidos, ¿no? Por eso les decía que uno de 3.500, de 3.000 a 5.000 nacidos vivos, aparece una estenosis, ¿no? Perdón, una atresia esofágica. Entonces, el 35% de estos pacientes son prematuros y el 32 al 85%, ¿no? Durante la evolución, ¿no? Intrauterina pueden aparecer polidramios, o sea, un aumento del líquido amniótico ya nos puede dar, ¿no? Idea de que este niño puede nacer con una atresia esofágica, pero la característica del polidramio es que al haber una atresia esofágica viene sin fístula. Entonces, fíjense, las malformaciones congénitas, ¿no? El 35% son prematuros, ¿no? Pero hay algo importante en cuanto se refiere a la intervención de estos niños en forma rápida y debido a las técnicas quirúrgicas, ¿no? Actuales, hacen puede que la, la supervivencia de estos niños sea bastante importante. Tal es así que un estudio que está basado en evidencias de un total de 55, ¿no? Atrecias esofágicas, se pudo demostrar que la supervivencia ha ido en aumento a partir del año 2000. Hoy, en el 24, la supervivencia es bastante alta. Entonces, la cantidad de niños que fallecían casi va a ir en descenso. Y si este estudio de 55 pacientes vivos, ¿cierto? Con atresia esofágica se ha podido demostrar que un buen porcentaje de estos pacientes, casi un 35 a 50%, no vienen con atresia esofágica y fístula traqueoesofágica distal. Entonces, la causa, no se conoce la causa embriológica, no se sabe por qué la anastomosis no se llega a realizar. Entonces, posiblemente haya una interrupción en el desarrollo del tabique traqueoesofágico en la parte superior del esófago. O también están relacionados a veces con malformaciones de tipo vascular que hagan compresión, ¿no? A nivel de, estos, de estas partes del esófago, ¿no? Por lo cual no se llegan a desarrollar. Y la otra es los informes que se tienen si hay una antecedente de familia que han nacido con atresia esofágica, quizás también alguno de los familiares lo va a presentar. Entonces, el 50%, ¿cierto? Viene con malformaciones congénitas. Y de estas malformaciones congénitas tenemos dos que se han agrupado como síndrome de Bactrel y Cherge. ¿Y qué significa el síndrome de Bactrel? La B es alteraciones en las vértebras. Estos recién nacidos, ¿no? Tienen de hemivértebras, ¿no? O le falta una vértebra, o están por la mitad de la vértebra.
La A es el famoso MAR, o sea, malformaciones anorrectales o anos imperforados. Las C son defectos cardíacos. Y este defecto cardíaco pues, es el más importante. Es el más importante. Aparecen en el 35% de todos estos pacientes. ¿Y cuáles son los defectos cardíacos? Cardiopatía, 35%, persistencia del ducto arterioso, defecto del septum ventricular, un arco aórtico en el lado derecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no, de estas malformaciones congénitas? Para el estudio de la columna, un rayos X es suficiente. Y si queremos ver las malformaciones congénitas de tipo cardíaco, tenemos el ecocardiograma. ¿No? Después tenemos la fístula traqueosofágica, ¿no? Tenemos las anomalías renales, la genesia renal, ¿no? Las de riñón en herradura, doble cálices, doble uretes, y por último la genesia de radio. Y el síndrome de Cherge que está asociado un defecto de la visión, un defecto del iris, se llama coloboma. También hay cardiopatías, siempre las cardiopatías están presentes, atresia de Coana, hay retardo mental, hipoplasia genital y anormalidades del oído medio. Por lo tanto, hay alteraciones de la audición. Entonces, actualmente, el CDC, ¿no?, ha informado en una población importante, ¿no?, como factores de riesgo, la edad avanzada del padre. La edad avanzada del padre, la posibilidad de que tengan un recién nacido con atresia esofágica es bastante importante. Las mujeres que son sometidas a reproducción asistida tienen mayor riesgo de tener un bebé con atresia esofágica versus las que no son sometidas, ¿no? Y pues siguen estudiando para ver por qué es que no se produce esa anatomosis, ¿no?, embriológica. Entonces, hay una clasificación anatómica de la atresia esofágica que la clasificó primero el doctor Bodeset y después fue modificada por el doctor Lapp. Entonces vamos a ver estos 5 tipos mejor con imágenes para que se nos quede mejor las ideas. Entonces en el tipo 1, que suele aparecer solamente en el 7% de los casos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el esófago superior, ¿no?, es un fondo de saco ciego, un bosón ciego, y en el extremo inferior igual. Acá no existe fístula, ¿no? Ambos extremos van a ser ciegos. 7%, ¿no?, en la frecuencia de este tipo de fístula traqueosofágica. La tipo 2, fíjense en esta imagen, hay una comunicación, ¿no?, del exófago proximal, ¿no?, está conectado a la tráquea. Entonces hay una fístula traqueosofágica superior, ¿no?, proximal, y el extremo inferior es ciego. La tipo 3 es la más frecuente, es la que se presenta casi en todos los casos de atresia esofágica. 80-90% de los casos la tipo 3. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una fístula traqueosofágica inferior, o sea, distal, ¿no? Va a estar conectado la tráquea con el esófago distal y el fondo de saco superior es ciego. Entonces, acuérdense, la tipo 3 es la más frecuente, ¿no? Fístula traqueoesofágica en la clasificación de la, la tipo 4. Esta es la más difícil de poderla de operar, porque acá nos vamos a encontrar con un gran problema, que hay comunicación superior-inferior, o sea, va a tener doble fístula, ¿no?, tanto proximal como distal. Entonces, esta, por suerte, se aparece pues en el 1 al 4% de todos los pacientes. Esta es la más difícil, porque hay dos fístulas, superior, inferior, o proximal, distal. Y
Tipo 5, este está relacionado con el poligrama. Fíjense que el esófago está indemne y también hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Hay una fístula tráqueo-esofágica. A esta tipo de fístula, ¿no? Se la conoce también como fístula en H, porque forman un H, ¿no? Si ustedes ven el esófago, la fístula y la tráquea, ¿no? Entonces esta comunicación superior de la esófago con la tráquea sería el palito de la H. Y los dos extremos sería el esófago y la tráquea. Por eso también se le llama fístula en H. Por suerte, 1% de todos los pacientes que tienen atresia. ¿Y cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Eh, la clínica, después de haber realizado, ¿cierto?, el parto, el neonato empieza pues a llorar y se comienza a permeabilizar, ¿no? O a aspirar el contenido de su boquita, de la nariz, ¿no? Eso lo hace el neonatólogo. Cuando ustedes estén solos también lo tienen que hacer, o una enfermera que sea, ¿no?, especializada para que les ayude durante el parto. Entonces acá va a ver que este neonato, este recién nacido, va a tener, ¿no?, una salivación excesiva, o sea, va a tener cialorrea. Toda, ¿no?, la saliva no va a poder pasar, entonces, por lo tanto, no va a poder deglutirla, ¿no? Al no poder deglutirla, todo lo elimina por la boquita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a vomitar, va a vomitar. Entonces va a haber una, y si le da la primera leche materna, que se suele dar al niño, se le pone al lado de la mamá para que succione, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber regurgitación de esta leche materna. Y por lo tanto, puede haber alteraciones de tipo respiratorio. Acuérdense que la fístula traqueoesofágica inferior o distal, ¿no?, es la más frecuente, la tipo 3. Por lo tanto, va a estar en comunicación el esófago, ¿no?, con la tráquea. Por lo tanto, puede haber regurgitación de contenido gástrico y va a pasar a la tráquea. Por lo tanto, va a haber tos, va a haber disnea, dificultad para respirar, cianosis y va a haber una neumonía de tipo química. Hasta ahí nosotros no nos quedamos contentos. Sabemos que el niño tiene cialorrea, ¿no?, que vomita, que tiene problemas de tipo respiratorio. Entonces, intentamos colocar una sonda nasogástrica o orogástrica por la nariz o si no por la boquita. Y vamos a ver que esta sonda no progresa, se queda. Al no regresar la sonda, al no progresar la sonda y se regresa, entonces nosotros ya tenemos que pensar que puede ser una atresia esofágica y no insistir en pasar la sonda porque podemos perforar el esófago. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero lo hacemos pues por la clínica, salivación excesiva, cialorrea, junto con los síntomas de tipo respiratorio, ¿no?, y el atragantamiento que hace, ¿no?, al querer succionar la leche materna en su primera succión, entonces no pasa. Entonces, una vez que sospechamos esta malformación, la incapacidad para poder pasar la sonda, ¿no?, es un signo fundamental que nos puede ayudar. El otro va a ser la cialorrea, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros dos signos que nos hacen sospechar: la cialorrea y la incapacidad para poder pasar la sonda. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos en un centro, ¿no?, un hospital donde haya gabinete de rayos X y haya cirugía pediátrica? Entonces podemos hacer un neumoesofagograma para poder detectar bien dónde está, ¿no?, esa obstrucción, esa falta de recanalización del esófago. Por lo tanto, hacemos un neumoesofagograma inyectando a través de la sonda 10 mililitros de aire
y se saca una radiografía frontal, ¿no? Y otra lateral con la sonda opaca. Entonces ahí vamos a ver que no pasa, solamente vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la sonda que se regresa nuevamente. Acá tenemos. Este es el neumoesofagograma con la administración de 10 centímetros cúbicos de aire. Entonces no vemos que el esófago continúa hacia el estómago. Entonces vamos a encontrar un fondo de saco, todo el aire que se inyectó a los 10 centímetros. Esto se hace con una radiografía pues, frontal y una lateral de tórax. Y este es un examen radiológico para comprobar que estamos en presencia de una atresia esofágica. Acá vemos la imagen, si ya estamos en el gabinete de radiología, queremos comprobar más, queremos saber más sobre la atresia esofágica, entonces podemos colocar una pequeña cantidad, ¿no?, de una solución coloide isotónica radiopaca, ¿no?, hidrosoluble, muy pequeña cantidad, para poder visualizar el fondo de este saco, que es el esófago, ¿no? Esófago superior, fondo de saco ciego, no hay comunicación con el estómago, ¿no? Entonces acá estamos en presencia de una fístula traqueosofágica tipo 3. ¿Y por qué tipo 3? Porque el estómago en cada inspiración va a pasar el aire de la tráquea hacia el esófago. Al pasar el aire, entonces en cada inspiración se va a dilatar el estómago. Entonces hacemos el diagnóstico de fístula traqueosofágica tipo 3. Ya que tenemos las 4 formas de poder realizar el estudio radiológico. Aire en el fondo ciego, una sonda radiopaca que se regresa, la administración de sustancia de contraste hidrosoluble, isotónico, para ver el fondo de saco ciego en la parte superior, y la tipo 5 con un esófago, ¿no?, normal, una fístula traqueosofágica, es la tipo 5, tipo H. Entonces, el diagnóstico también ya lo podemos sospechar cuando la madre está embarazada y va a los controles periódicos o por trimestres. Entonces, siempre se le hace ecografía, ¿no? Una de ellas, el primer trimestre, segundo trimestre, y ya encontramos un líquido amniótico abundante. Entonces, ya tenemos que sospechar que seguramente este niño, por este exceso que tiene de líquido amniótico, puede, ¿no?, nacer con una atresia esofágica. Ya tenemos que estar prevenidos, ¿no?, con este polidramio. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial para ver, enfocar esta patología? No es que nos tenemos que enfocar solamente a la fístula traqueosofágica, sino que como hemos visto, ¿no?, el síndrome bacterial y Cherget son malformaciones congénitas asociadas. Entonces tenemos que ver al recién nacido en su forma integral, ¿no? Entonces tenemos que determinar todas las malformaciones que vienen y ver lo posible para que este niño no haga una neumonía de tipo aspirativo, una neumonitis química por el paso del contenido de estómago hacia el pulmón, porque esa es muchas veces la causa también de muerte. Entonces, en manejo preoperatorio, tenemos que hacer la reparación quirúrgica, tenemos que hacer una anastomosis término terminal del cabo no superior con el cabo inferior, o sea, proximal con el distal. Entonces, eso se llama esofagostomía intratorácica. Se puede hacer, ¿no?, abierta, o se puede hacer por vía laparoscópica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento preoperatorio? Primero, confirmar el diagnóstico. Y segundo, buscar las anomalías. Habíamos dicho que con un ecocardiograma podemos, ¿no?,
buscar las anomalías cardíacas que se presentan en el 35%. Tenemos que poner al niño, ¿no?, en una posición semisentado para evitar el reflujo gástrico. Tiene que estar en una incubadora a temperatura de 35 grados centígrados, oxígeno húmedo, ¿no? Tiene que ponerse una sonda 8 a 10 frames para la respiración continua. Esa sonda tiene que llegar hasta el bolsón para evitar la cialorrea, aplicar nebulizaciones cada 6 horas y determinar pues la glucosa, electrolitos, creatinina, todos los análisis que se suelen ver en estos neonatos. Y también administrar líquidos, ¿no? Los líquidos último destroza al 10% para evitar la hipoglicemia. Y sobre todo, cuidar bien el pulmón, ¿no? Podemos darle pues con una cobertura antibiótica. ¿Y cuál va a ser el tratamiento quirúrgico? En esa estadística que vimos que a partir del año 2000 mejoró la técnica, ¿no? Entonces los recién nacidos ya dejaron de morir. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Antes del 39, ¿no?, en el año 38, todos los recién nacidos casi fallecían por neumonitis química, por neumonía. Y en el año 39, estos dos grandes cirujanos, Ladd y Levin, hicieron la reparación quirúrgica de la fístula. Solamente la fístula para evitar las complicaciones respiratorias. Y como son prematuros, con bajo peso, le colocaron una gastrostomía para mejorar su peso. Esa fue la primera parte. Y una vez que ya ganaban peso y estaban en mejores condiciones, realizaron en un segundo plano la anastomosis término-terminal en forma exitosa. Así lo hizo Ladd y Levin en dos etapas. Y así se vino, ¿no?, trabajando hasta llegar al año 1941. eh, este famoso cirujano de la Universidad de Michigan, ¿no?, de Cameron Gate, en el hospital de Ann Arbor, realizó por primera vez todo lo que había hecho Ladd en dos etapas. Él la hizo en una sola. Entonces el doctor Gay, ¿qué hizo? Realizó la anastomosis primaria, término terminal, de los dos cabos del esófago, y suturó la fístula. Este es el método que se está siguiendo actualmente, hasta la actualidad. Hacerlo, hacer el tratamiento en en un solo paso, en un solo plano, ya no en dos como lo hacía Leder. Y la mejoría es enorme, ¿no? Y después de esto, pues no solamente termina ahí, sino que para poder alimentar al paciente tenemos que hacer una gastrostomía para la alimentación o darle nutrición parenteral. Entonces, una vez que hemos realizado, siempre se tiene que hacer una gastrostomía, ¿no?, previo al acto quirúrgico. Y ahora el problema está de que a veces esta anastomosis o los cabos, tanto proximal como distal, no llegan. No llegan para poder hacer la anastomosis. En este caso, si no llegan, hay que reemplazarlo, ¿no? O sea, se sube, ¿no? Puede ser intestino delgado, puede ser colon, inclusive algunos hacen subiendo, ¿no es cierto?, el fondo gástrico. Entonces, esta cirugía eh, se puede realizar a las 24 horas, como también puede pasar hasta un año, siempre y cuando se mantenga una gastrostomía para la alimentación del paciente. Pero acuérdense que el problema grande que tenemos es la fístula traqueosofágica, ¿no?, inferior, que está comunicando pues con el pulmón. Ese es el gran problema, ¿no? Las, las complicaciones de tipo respiratorio. Entonces, hay otra clasificación
Tenemos que saberla porque de eso va a depender la decisión quirúrgica. Y esta es una clasificación que hizo el doctor Waterson y lo dividió a los pacientes, a los recién nacidos, de acuerdo al peso. El grupo A eran neonatos que pesaban 1,5 kilos y no había problemas. Entonces acá se hacía la reparación, ¿no?, de la atresia y la fístula y se colocaba una gastrostomía para la alimentación. Y en el grupo B, los neonatos tenían menos de 1 kilo de peso, pero tenían problemas respiratorios severos. Entonces acá se postergaba un poco la cirugía y se administraba nutrición parenteral total. Y el grupo C era el más problemático para la clasificación de Watterson, que decía, pacientes tenían enfermedades pulmonares, había neumonía severa, ¿no? Más anomalías congénitas. Entonces ponían en peligro la vida del paciente. Entonces acá sí entraba y hacían la reparación de la fístula. Y se colocaba pues la gastrostomía para alimentación o bien NPT. Entonces el pronóstico de estos pacientes dependía pues del peso del neonato y de las malformaciones que se encuentren asociadas. Entonces, al diferenciar estos tres grupos, ¿no?, entonces, ¿cuál fue su pronóstico? Fíjense que la supervivencia de la clase A, aquellos que no tenían ningún problema, ¿no?, de tipo respiratorio, ¿no?, la supervivencia era 100%. En cambio, en la clase B, que tenían bajo peso, ¿no?, la supervivencia era del 85%. Y lo del tipo C, que eran los más complicados, según su cuadro estadístico, dice pues que rara vez lograban superar el 60% de supervivencia, ¿no? O sea, había un porcentaje de fallecidos bastante importante. Entonces, Watterson clasifica para la decisión quirúrgica en el peso. Acuérdense que al comienzo yo les decía de que todos estos neonatos, ¿no?, están en relación con que son prematuros y bajo peso. Entonces acá está la clasificación para poder decidir en qué momento lo vamos a operar. Entonces, tenemos que reparar la fístula traqueosofágica y hacer la anastomosis término terminal esófago con esófago. Entonces, para ellos entramos por vía abierta con una toracotomía derecha. De esa manera vamos a reparar primero la fístula. La incisión que se hace es a nivel del cuarto espacio intercostal derecho, se secciona piel, ¿no? Y vamos a caer a los músculos dorsal ancho y cerrato mayor, ¿no? Y también ahí nos complica mucho a veces pasar la vena ácidos, ¿no? Entonces, de la vena ácidos se flipa, se secciona y por último se liga. Entonces, se tiene que movilizar la pleura, bien sea extrapleural o retropleural. Una vez que ya hemos seccionado la vena ácidos, nos va a permitir ver, identificar la fístula. La seccionamos y cerramos la fístula a nivel de la tráquea. ¿No? Siempre se hace con sutura reabsorbible. En este caso vamos a emplear bicle cero para la tráquea. Y para la anastomosis terminal, ¿no?, debe quedar que no quede atención, porque si queda atención no vamos a tener éxito, ¿no? Va a haber fuga de anastomosis, va a haber licencia de anastomosis y se nos complica la vida. Entonces, para la anastomosis terminal, en dos planos, con bicle 5 ceros. Y siempre se deja un drenaje pleural. En estas imágenes que tenemos, vemos que hemos entrado en el cuarto espacio intercostal derecho. Tenemos que seccionar ahí está la fístula, la esofágica, seccionamos la vena ácidos y ya tenemos el espacio libre para poder ver, ¿no?, la tráquea de la fístula, la suturamos y por último vamos a anastomosar el cabo superior con el inferior o proximal con el distal y se dejó en drenaje. A simple vista, viendo la figura parece fácil, ¿no? Pero es una cirugía fina
que necesita mucha destreza, mucha paciencia, ¿no? Para poder realizar. Acuérdense que son neonatos pues con un peso de 1500 o menos de 1500, ¿no? Ya que tenemos cómo quedaría, ¿no? Esta es la fístula traqueosofágica cerrada y acá tenemos los dos cabos, ¿no? Superior e inferior con la sutura con Bicli 5-0. Y siempre después de este tratamiento quirúrgico se tiene que hacer una gastrostomía para la alimentación del neonato. Entonces, después de 10 días de haber realizado esta anastomosis término terminal, tenemos que hacer un esofagograma, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se administra una solución isotónica hidrosoluble, ¿no? Para ver cómo está nuestra anastomosis y empezar pues, a alimentar por vía oral, ¿no? Si todo va bien, entonces comenzamos con la vía oral, que es la mejor forma de alimentación, ¿no? Porque por vía parenteral o por gastrostomía no es lo mismo que ingrese por vía oral. Entonces va a haber complicaciones de la atresia esofágica. Las tempranas, de licencia anastomosis, que suele aparecer al 3, a los 3 días, a los 6 días, y esto pues nos va a avisar por qué deja un DRE. Puede haber recurrencia en la fístula, puede haber formaciones de divertículos a nivel donde se realiza la anastomosis. Y las tardías, como es una sutura tan fina, no sabemos en el proceso de cicatrización qué es lo que va a pasar. Muchas veces puede ser pues una proliferación de fibroblastos, tejido colágeno, de tal forma que puede haber una estenosis. Estenosis donde se hizo la anastomosis. ¿Y cómo se manifiesta? Con disfagia. Entonces el niño no va a poder pasar la leche materna o bien la fórmula láctea que se le indique. En este caso nos va a ayudar el neumólogo pediatra. Él hace una broncoscopía y va a ver si hay estenosis o no. Bueno, ¿cuál va a ser el pronóstico? Va a depender pues, del peso del niño al nacer, el tipo de atresia, cuál es la más frecuente, el tipo 3, y las malformaciones asociadas. Tenemos que mejorar el problema de tipo cardíaco, ¿no? Esos son los que nos demora en realizar el tratamiento. Entonces el pronóstico va a depender de estos tres factores. Hasta acá hemos querido llegar a ustedes con esta patología de tresioesofágica. Yo sé que en donde se encuentren van a realizar parto. Y acuérdense, si hay un niño con cialorrea, abundante saliva, que no puede pasar, no la puede tragar, si le colocan una sonda y esta no pasa, de hecho, ya tienen que pensar, si es una malformación congénita, es una atresia esofágica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar ayuda, transferir a un centro donde haya cirugía pediátrica, ¿no? El mejor lugar es pues, transferir al Instituto Nacional del Niño, por la experiencia que tienen en tratar este tipo de pacientes. Vamos ahora a presentar, estas son patologías con una bibliografía no muy amplia, son pequeñas, y hemos visto la atresia esofágica en el recién nacido. Ahora vamos a ver una patología que se nos va a presentar en los lactantes y los neonatos, ¿no? Entre los 2 y 8 semanas, o sea, estamos hablando de 1 o 2 meses. Ahí se nos presenta esta patología. ¿Qué cosa es la estenosis? La estenosis, hipertrofia del píloro o EHP, ¿no? Así se abrevia, ¿no? ¿Qué es lo que va
a pasar a nivel del canal pilórico. Como ustedes saben, el canal pilórico tiene la famosa neumotecnia de Siles, ¿no? Fibras circulares y longitudinales. Entonces, estas fibras musculares se van a hipertrofiar y hiperplasia. Va a haber hipertrofia y hiperplasia. De tal forma que a nivel de la porción de antropíloro se va a engrosar, va a tener un calibre muy grueso, de tal forma que no va a poder pasar el contenido gástrico hacia el duodeno. Entonces va a haber un cuadro de tipo obstructivo. El contenido gástrico no va a pasar. Entonces, si no pasa, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a tener? ¿No? Esta patología, que también la van a ver, son los niños que vomitan, se presenta en menores de 2 meses de edad. Como son niños vomitadores, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Deshidratación, pérdida de electrolitos, sodio, potasio, cloro. Entonces vamos a entrar en una alcalosis de tipo metabólica por la pérdida grande que tiene de hidrogeniones. Si nos vemos un poco, nos vamos a la incidencia de la epidemiología. Acá sí, pues aparecen 3 a 4 cada 1000 nacidos vivos. Más van a aparecer varones primogénitos, el primer hijo varón, ¿no? que mujeres. La relación está entre 4 varones, una mujer. Y se ha podido demostrar que el 95% está relacionado también con el grupo O. Estos pacientes van a tener un aumento de las plaquetas, trombocitosis, entonces pueden en cualquier momento producir un cuadro de tipo obstructivo, ¿no? Por las plaquetas a nivel, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces, estos trombocitos aparecen en el 75%. Y está relacionado con la falta de absorción de hierro. Fíjense que después que se soluciona la estenosis hipertrofia, el píloro, el niño comienza a comer, aumenta el hierro y desaparecen, ¿no? Se normalizan las plaquetas. Es frecuente encontrarlos en la raza blanca, en la raza negra y en los asiáticos es casi muy bajo el porcentaje. Acá en el Perú, nosotros somos multiétnicos, tenemos una mezcla de razas, por lo tanto, pues es intrascendente, no la tomamos mucho en cuenta. Entonces, para aclarar, la causa más frecuente de obstrucción en la salida gástrica en los lactantes, en los neonatos y en los lactantes, es la hipertrofia del pilo. ¿En qué semana de vida se presenta? Entre las 2 y las 8 semanas de edad. Estamos hablando del primer mes, segundo mes. ¿Y cuál es la etiología? Totalmente es desconocida. Puede ser congénito o adquirido, no hereditario, congénito, así nace. Hereditario es cuando ya viene, ¿no es cierto? En su mapa cromosómico ya viene pues, genéticamente, ¿no? Para que reproduzca. Acá no, acá es congénito, o sea, nacen así. Y no se sabe, pues, cuál es la causa. Pero se supone, hechos estudios vigentes del año 1960, él propone que la leche materna o la fórmula produce edema de la mucosa y de la submucosa. Y este edema hace que se produzca la hipertrofia de los músculos, ¿no? Longitudinales y circulares. Belgin y Chernon dice que hay una disminución de las células ganglionares. Si ustedes se acuerdan, que dentro de las fibras circulares y longitudinales hay un plexo ganglionar, ¿no? Parasimpático que interviene en el movimiento peristáltico del intestino, ¿no? Ese plexo de aguas. Entonces, él dice que posiblemente
hay una disminución de este plexo de célula ganglionar. Miller, Boley, decía que es células inmaduras, ¿no? La elevación de la gastrina produce una hiperacidez y esto estimula pues, la contracción del píloro, por lo tanto lleva a la hipertrofia muscular. Y acá tiene que ver también los fármacos. Dosis altas de la administración de eritromicina también está en relación con la estenosis, ¿no? Administrado en los primeros meses de vida. El hábito de fumar durante la gestación, factores familiares, el estrés, la ansiedad durante el embarazo también son estudios se han realizado y están en relación con la estenosis intestinal. Fíjate en este cuadro. Hay factores familiares en la patogenia de estenosis hipertrofia del pilo. Entonces, el riesgo de tener hijos de padres afectados. Tenemos el progenitor, el hijo y la hija. El padre con estenosis hipertrofia del píloro, su primogénito puede aparecer con estenosis 6% y la hija 2%. En cambio, la madre, que sí es pilórica, ¿no? Que tenía estenosis hipertrofia pilórica, su hijo puede aparecer el 19% de posibilidades que tenga estenosis y la hija 7%. Y ahora fíjense bien a este último. El progenitor, el padre, que no ha tenido estenosis hipertrofia píloro, el primer hijo varón, el primogénito, puede aparecer con el 75%. Y la hija 91% de posibilidades que tengan estenosis. O sea, no es necesario que sean pilóricos los padres, ¿no? Pero sí la mamá, ¿no? La mamá sí ten relación. Si ha sido pilórica, fíjate, tiene el 19% al primogénito. Y la hija, un 7%. Entonces, este cuadrito es importante tenerlo presente, ¿no? Para ver, sobre todo la madre que ha sido pilórica. Este sí tiene importancia. Bueno, eh, la causa pues más común de obstrucción a la salida del estómago, o sea, el duodeno, está obstruido, ¿no? La causa más común en estos niños de 2 a 8 semanas de edad, se presenta en neonatos y lactantes y en los primogénitos. La relación hombre-mujer está en 4:1. ¿Cuál es el cuadro clínico? Esto es importante que lo tomen y que lo tengan presente. Si les llega, ¿no?, un lactante en la tercera o cuarta semana con vómitos lácteos con la característica de explosivos, o sea, se le llama en proyectil. Vómito lácteo en proyectil. ¿Por qué? Porque son vómitos que salen con fuerza y a distancia. Vómitos lácteos explosivos en proyectil. La característica de estos vómitos es que es leche materna o bien es fórmula, pero la característica es que no son biliosos, o sea, no tienen contacto con bilis porque, ¿no es cierto?, está obstruido en el píloro, o sea, no va a pasar al duodeno y siempre se aparecen en la forma postprandial. Entonces, el cuadro clínico que sospechamos tiene que ser un vómito lácteo, explosivo, tipo proyectil, sale con una fuerza tremenda. La característica es leche o la fórmula y no tiene contacto con la bilis, por lo tanto no son biliosos. Son niños que tienen hambre todo el día, lloran, succionan. Podemos verlo en los exámenes clínicos que realizamos, ondas peristálticas que van a ir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Se encuentran las mucosas ¿no?, secas, están deshidratados por los vómitos. Un 2 o 5% pueden tener un cuadro de ictericia. Este es porque hay una enzima, la gluconiltransferasa, que es momentánea. Empieza a comer y automáticamente se normaliza.
Si no come el niño, por lo tanto vamos a tener pues, baja de peso, ¿no? Y no va a crecer. Por lo tanto, también va a haber estreñimiento, va a haber, el niño se encuentra letárgico, ¿no? Adinámico, y por la deshidratación y por los vómitos que pierde una cantidad importante de hidrogeniones, vamos a tener a este coma alcalótico o coma pilórico. Entonces, la importancia del examen físico, siempre a los neonatos, a los lactantes, o a los niños en general, hay que ponerlos en un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente adecuado, una temperatura, ¿no? Que no tenga frío, porque lo vamos a sacar su ropita. Entonces, en el examen físico nos tiene que llamar la atención que este niño está succionando constantemente, está hambre, está hambriento, tiene hambre, quiere comer, ¿no? Quiere succionar, quiere la, ¿no? tomar su leche materna, pero si lo toma lo va a vomitar. Entonces se encuentra irritable, llora, la piel, las mucosas se encuentran secas, ¿no? El abdomen puede haber una distensión del abdomen superior, las ondas peristálticas que van a ir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Y lo más importante es que en el cuadrante superior derecho, por encima de la cicatriz umbilical, podemos ver esta imagen redonda como si fuera una oliva, una aceituna, ¿no? Entonces esto es la oliva pilórica. Si nosotros llegamos a palpar esta oliva pilórica o la llegamos a ver y las ondas peristálticas que van de izquierda hacia derecha, entonces ya tenemos el diagnóstico clínico de una estenosis hipertrofia del pilo. El 95% no es patologónico cuando vemos esta oliva y las ondas. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico definitivo? Solamente por la clínica, ¿no? Por la clínica. Más adelante vamos a pedir estudios, ¿cierto?, de imágenes para estar seguro que estamos frente a esta estenosis. Entonces, clínicamente, ansioso, hambriento, funciona constantemente, la sonda peristáltica, ¿no? Y se palpa el oliva en el cuadrante superior derecho. Y el vómito en proyectil no bilioso, no bilioso. Entonces, la triada clásica de la estenosis hipertrofia píloro es vómitos en proyectil no bilioso, onda peristáltica que va de izquierda hacia la derecha y la palpación de la oliva pilórica. La oliva pilórica pues, no, la hipertrofia y hiperplasia del músculo pilórico, que abulta, ¿no? En estos niños pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba las pruebas diagnósticas, por ejemplo, de laboratorio que nos interesa? Por los vómitos, entonces, los pacientes están con una, ¿no? alteraciones hidroelectrolíticas, hay una alcalosis hipocalémica, hipoclorémica. Pedimos pruebas de laboratorio, ¿no? Para ver electrolitos, sodio, calcio, cloro, potasio. Pedimos gases arteriales, ¿no? Para mostrar el desequilibrio ácido-base. Estamos en presencia de una alcalosis metabólica. Y pedimos, pues, también los exámenes preoperatorios. Hemograma, grupo sanguíneo, tiempo de oculación, tiempo de sangría, ¿no? Para el tratamiento quirúrgico que tenemos que hacer. Entonces, en las imágenes, si no llegáramos a palpar la oliva, pero tenemos la clínica de los vómitos, de que está succionando constantemente, podemos pedir una radiografía simple de abdomen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un mega estómago, una distensión del estómago. Y no vemos aire a nivel intestinal, porque está totalmente cerrado el pilo. Pero el gol estándar es la ecografía. Si nosotros hacemos una ecografía, un ecografista que está bien entrenado, no va a pues ver tanto en
la imagen longitudinal o bien transversal, dos signos importantes, que es el signo de la diana o signo de la rosquilla. Pero para esto tenemos que saber los valores normales que tiene un píloro, cuánto mide. Tenemos que saber las medidas para poderlos interpretar cuando nos envíe el ecografista. Entonces, el píloro tiene una longitud de 1,5 cm. Su pared es de 2,5 a 3 milímetros. Y su diámetro, su luz, es 16 milímetros. Entonces, estos datos hay que saber porque nos van a enviar, ¿no es cierto?, estas medidas. Entonces, vamos a ver. Fíjense, Strauss y Bloomberg hicieron, ¿no?, estas medidas. Cuando tiene mayor de 4 milímetros y una longitud mayor de 15 milímetros, ya es una estenosis hipertrofia del píloro. Y acá tenemos esta imagen de un corte coronal donde se va a apreciar la imagen de la rosquilla, ¿no?, característico de una estenosis hipertrofia del píloro. Y tenemos la otra imagen que es sagital. Fíjense de eta X a eta X. Este es el canal pilórico. Se encuentra alargado, bien largo. O sea, este no mide 1,5 centímetros. Este debe medir 2,5. ¿Y qué es lo que pasa por en medio? Apenas se ve la lucecita, ¿eh? O sea, está totalmente engrosado, ¿no? Entonces vamos a ver un, un píloro alargado y estrecho. Ya tenemos la ecografía, confirmamos el diagnóstico y también le pongo en conocimiento que estos exámenes contrastados se hacían en el pasado, ¿no? Se pedía se llamaba una radiografía, una seriada gastroduodenal con sustancia de contraste. En este caso utilizaban ovario. Entonces, es un buen estudio, ¿no?, con una sensibilidad y especificidad muy alta en relación al ultrasonido. Pero el problema es de que se pone, ¿no?, o al paciente, al neonato, y al quien lo lleva al gabinete de rayos X a la radiación, porque son como 5 o 6 placas que se sacan. Entonces la radiación es importante. Por lo tanto, estos exámenes ya se dejaron de usar, pero hay que citarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta feriada gastrodenal? Un estómago muy largo, muy grande, muy dilatado. El retraso del vaciamiento gástrico no va a haber. Se puede ver las ondas peristálticas, el conducto pilórico alargado mayor a, ¿no?, a 1,5 cm. O sea, y nos van a dar imágenes a nivel del píloro que son el signo de la cuerda o de la cola de ratón, el doble riel, la manzana mordida. Todos son signos indirectos, ¿no?, para poder ver una estenosis hipertrofia del píloro en una seriada gastroduodenal. Acá tenemos la sustancia de contraste. Fíjense el estómago muy grande y apenas se ve acá ¿no? Apenas se ve qué pasa, ¿no? Muy poquito hacia el seno, casi nada. Y acá tenemos el signo de la cola de ratón, de la cuerda, una gastromeralia muy grande, signo de la manzana mordida y este es el doble riel. Todos son imágenes de forma indirecta por rayos X. Entonces, ¿se puede hacer endoscopía? Yo diría que ya no hace falta la endoscopía porque si vemos que está dilatado el estómago, el endoscopio no va a pasar, se va a detener en el canal pilórico, no va a entrar. Entonces, no es un estudio de rutina que se pide, ¿no? Lo único que podemos ver en endoscopía, pliegues gruesos a nivel gástrico y un estómago grande y repleto de contenido, en este caso la leche materna.
¿Cuándo operar a estos pacientes? No es una cirugía que tenemos que emplear ya, operarlo. No es una emergencia, sino que hay que preparar al paciente sobre todo el manejo hidroelectrolítico y los trastornos metabólicos. Hay que mejorar la hipocloremia, hipocalemia, la hipoglicemia. Una vez que ya hemos mejorado todo el cuadro y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, entonces recién lo vamos a programar para el tratamiento quirúrgico. Entonces, en el preoperatorio, ¿qué vamos a hacer con el lactante? Colocar una sonda, ¿no? Y vamos a aspirar el estómago. Se coloca el niño en decúbito ventral, ¿no? Se corrige todo el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Corregimos la hipocloremia, la hipocalemia, el agua y por último la hipoglicemia. Una vez que ya lo hemos corregido, entonces viene el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico significa, ¿no?, seccionar o separar las fibras que están hipertrofiadas a nivel del píloro. Entonces tenemos que realizar una piloromiotomía, cuyos actores son Fredet y Ramsey. Entonces, el doctor Fredet en el año 1904 hizo por primera vez este tratamiento quirúrgico. Entonces, Fredet entró a nivel de píloro y separó las fibras, ¿no?, tanto circulares como longitudinales, pero cometió un error, lo suturó, de tal forma que nuevamente el niño empezó a vomitar. 4 años después, creo que fue en el año 1910-11, el profesor Rancet, ¿no?, hizo lo mismo que hizo Fredet, lo mismo. Entró, separó las fibras que producían la hipertrofia, la hiperplasia del músculo, lo separó, pero no lo suturó, lo dejó abierto. Entonces, esta técnica tiene más de 100 años y es la que se usa actualmente. Se hace la piloromiotomía, separación nada más de las fibras musculares hasta que la mucosa comience a herniarse y ahí se termina la operación. No se sutura, se deja abierta la separación de las fibras musculares. Vamos a ver esta técnica. Podemos hacer la técnica abierta o también la podemos hacer laparoscópica. Realmente todo es laparoscopía. ¿Por qué? Porque es más rápida, la evolución es mucho mejor, la agresión que se hace a nivel de piel son con incisiones de 5 milímetros y 3 milímetros o 2,5 milímetros. El material endoscópico pediátrico es muy fino, entonces, y la evolución también, y las complicaciones son mínimas, las infecciones de sitio operatorio son mínimas. Entonces, si nosotros queremos hacerla abierta, vamos a seguir los pasos. Primeramente tenemos que hacer una incisión transversa supraumbilical en el cuadrante superior derecho, o sea, una incisión a través, por encima de la cicatriz umbilical, ¿no? Identificamos al píloro, pues se encuentra grueso, ¿no? Lo sacamos hacia afuera, por encima de la piel, vamos a hacer una incisión con electrobisturí pequeño, 15, ¿no? Con 15 para no quemar, solamente abrimos la serosa. Acuérdense que este píloro, que mide normalmente 1,5 centímetros, cuando se alarga debe estar en 2,5. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que sobrepasar esta medida para que no haya recurrencia. Entonces con el bisturí con baja intensidad hacemos una incisión longitudinal. Una vez que hemos hecho esta incisión, separamos las fibras con una pinza especial, como si fuera una paleta de golf, ¿no?,
como si fuera una paletita de golf, se llama la pinza de Benson, de tal forma que con esa pinza separamos las fibras oculares del píloro, hasta llegar a ver esto, esta imagen. Así se ve. Esta es la mucosa del píloro que se hernia, ¿no? Es una herniación hacia arriba. Una vez que ya aparece esta mucosa, ya está liberada, fíjense cómo están las fibras, muy gruesas. Ahí termina la operación. Se revisa hemostasia, se vuelve a introducir el píloro a su sitio y se acabó. La operación piloromiotomía de Freddy Ramsey, más de 100 años. Pero también lo podemos hacer por vía laparoscópica. Por vía laparoscópica es mucho mejor, se ve 20 veces más la imagen. Y acá tenemos algo importante, como la cirugía laparoscópica avanza, las pinzas cada vez son mucho mejores. Antes se hacía con una pinza de Merino, que tenía esta mandíbula muy larga, y después aparece una pinza de la casa Storr, que es la pinza de Mister. Esta pinza de Mister tiene las válvulas pequeñas pero muy gruesas, ¿no? Que se abren, de tal forma que esta es la laparoscopia. Una vez que hemos ingresado, colocamos, este es el duodeno, acá con una pinza traemos hacia abajo el píloro y con la pinza de Mister abrimos, ¿no? Abrimos las fibras hasta que la mucosa aparezca. Y ahí termina la operación. Ahí termina la piloromiotomía. Una cosa bien rápida. Estos son los trócares, T1, T2, T3. 5 milímetros. Entonces, en el manejo preoperatorio, perdón, eh, las complicaciones que puede haber una piloromiotomía es que se perfore la mucosa. Esta mucosa en forma accidental, esta se puede perforar. Si se llega a perforar, no hay ningún problema. Se sutura, se cierra automáticamente, esto se vuelve a su sitio y se hace una incisión acostada, ¿no? Y seguimos trabajando. Entonces, la perforación de la mucosa puede existir del 1 al 4%, por eso hay que ser finos en los movimientos de poder separar las fibras. Puede haber un vómito persistente, ¿no? Hasta un 31%. La infección de herida operatoria es casi cero. Si es laparoscópica es cero, no hay infección. Si es abierta, la incisión quirúrgica pues son de 3 centímetros para poder sacar, exteriorizar el píloro. Puede haber una infección, un ISO de tipo superficial. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo postoperatorio? El niño pasa a recuperación, de ahí pasa a sala ¿no? De cirugía pediátrica. Tenemos que colocarle un analgésico, ¿no? Paracetamol endovenoso y procinéticos para que nos ayude, ¿no es cierto?, las ondas peristálticas a pasar del estómago hacia el duodeno. O sea, lo ayudamos con estos procinéticos, cisaprida, metroclopramida, domperidona, y también utilizamos bloqueadores de bomba o bloqueadores H2 para inhibir, ¿cierto?, a nivel de las células parietales la salida de ácido clorhídrico. Iniciamos a las 12 horas de la piloromiotomía por vía oral, le damos una toma de 30 mililitros. A las 3 horas le damos 60. A las 6 horas le damos 90.
¿no es cierto? Y así sucesivamente. A las 12 horas le damos de 90 a 120 mililitros. A las 15 horas ya le damos libre demanda. Y el paciente sale de alta, ¿no es cierto? A las 48 horas se va a la casa. ¿No? Se va comiendo sin vómito. Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con todos los pacientes que tienen vómitos no biliosos, sobre todo en aquellos pacientitos que son lactantes, ¿no? Lactantes. Entonces, una de ellas podría ser la mala técnica alimentaria. Hay que enseñarle a la mamá cómo debe de darle, ¿no es cierto?, la leche materna, qué forma tiene que amamantar al niño, ¿no?, para evitar el reflujo. Un píloro o espasmo del píloro, una atresia duodenal, más rotación intestinal, ¿no? Hay una cantidad enorme de diagnósticos diferenciales de estos niños que vomitan, pero la característica es que no sean biliosos. Siempre hay que tener presente. Como conclusión de la estenosis hipertrófica del píloro, esto es importante que lo tengan presente. La causa de obstrucción gástrica más frecuente es la estenosis en los primeros meses de vida. El vómito en proyectil lácteo no bilioso es el síntoma más frecuente. Si llegamos a palpar la oliva pilórica, hace el diagnóstico. Si utilizamos un medio, ¿cierto?, para poder confirmar el diagnóstico, el método que utiliza es de exámenes y la ecografía. Es el método ideal para poder hacer el diagnóstico. Se debe corregir antes del tratamiento quirúrgico, antes de la piloromiotomía de Frey-Ramsay, debemos hacer corregir electrolitos, la alcalosis metabólica, ¿no?, y por último, el tratamiento quirúrgico. Hasta acá hemos llegado al segundo tema, que es la estenosis hipertrofia del píloro. Vayan guardando algunas preguntas para poder desarrollarlas al final del tema. Y por último vamos a encontrar este otro tema que ya se presentan en lactantes, preescolares, inclusive también aparece en los adultos, que es la intussusección. ¿Qué es la intussusección? La, lo podemos definir la intrusión como la invaginación de una asa intestinal dentro de la misma asa intestinal. Es como si fuera un telescopio, ¿no? Ingresa, ¿no?, en sentido distal. Por lo tanto, vamos a describir dos porciones. Uno que vamos a llamarle la cabeza de la introducción, que se denomina interfectum, ¿no? Sobre eso, sobre este interfectum, va a ingresar la porción distal del intestino y se llama introsusceptiens. O sea, tenemos una cabeza y una cola que va, el peristaltismo lo va a introducir más y más y más y más hasta que se produzca un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Me vuelvo a repetir, es como un telescopio, es la introducción de una asa intestinal dentro de la misma. Vamos a ver. Como antecedentes de la intususcepción aparece en la literatura Barbete de Amsterdam, que fue el primero que lo describió, 1674. 1873, Hutchinson publicó la primera operación que realizó en un niño de 2 años. Y pues describió que esta intususcepción podría, ¿no?, salir o reducirse con agua, o sea, reducción hidrostática. Y en el año 59, Ravitch describió la reducción a través del enema varitado, o sea, hizo la reducción hidrostática, que es la que se emplea actualmente. Entonces, en cuanto se refiere a la epidemiología de la intususcepción, puede ocurrir en cualquier edad, pero se observa pues con mayor frecuencia
entre los 5 y los 9 meses de edad, ¿no? O sea, en los niños lactantes también aparecen ya en niños preescolares, inclusive en los adultos. Entonces, la intussuscepción aparece, ¿no? O tiene su lugar en los primeros años de vida. ¿Cuál es la fisiopatología para que haya una intususcepción primaria idiopática? ¿Cuál es el mecanismo? Tiene que haber una lesión que se puede identificar que sirva como intusectum, o sea, como cabeza, como guía. A partir de esa guía es que el intestino se introduce y por el peristaltismo lo va llevando dentro de la misma, ¿no? Ese es el mecanismo. ¿Y cuáles son estas lesiones identificables del intersecto? El divertículo de Meckel es el más frecuente. Acuérdense que está a 60 centímetros de la válvula fecal, ¿no? El apéndice, los pólipos, los tumores carcinoides, la púrpura de Choni-Leno, el linfoma no Hodgkin, cuerpos extraños. Todo esto son lesiones que se identifican y es a través de esta cabeza, de este intersecto, que va a introducirse el intestino dentro del mismo intestino. Pero hay algo que es frecuente en la insuficiencia primaria idiopática, que son las infecciones de vías respiratorias superiores de los niños. Entonces, fíjense cómo es que se, cómo es que se produce esta intussuscepción a partir de infección de la vía respiratoria superior. Nosotros sabemos que las amígdalas, ¿no es cierto?, están formadas por tejido linfático. Por lo tanto, estos se pueden infectar muy fácil con virus, rinovirus, adenovirus, rotavirus. Como tenemos tejido linfático en toda la economía, en todo nuestro organismo, van a inflamarse también los ganglios que están en el mesenterio. Y dentro del intestino vamos a encontrar las placas de Peyer's. Entonces, las placas de Peyer's son un nódulo linfático que se encuentra en la pared del intestino. También, ¿cierto?, se afectan por los virus y por lo tanto se van a hipertrofiar estas placas de Peyer's y van a salir o salen hacia la luz del intestino. Es más frecuente encontrarlos en el ileo terminal, en el yeyuno también hay una buena cantidad. Entonces, al protruir hacia la luz del intestino, que es el intersecto, la cabeza de la intussuscepción, comienza, ¿no es cierto?, a ingresar el ácido intestinal. Entonces, esta hipertrofia de la placa de Peyer's, este aumento de los ganglios linfáticos que se encuentran acá adentro, va a servir de guía para que ingrese las asas intestinales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que el mesenterio del intestino proximal es atraído al distal, va a haber consecuencias de tipo vascular. Primeramente, como va a seguir ingresando, el peristaltismo lo sigue llevando, puede haber obstrucción, reflujo venoso, lo que va a producir edema de pared. Esto puede resolverse en forma espontánea también. Puede salir de lo que estaba dentro, sale. Pero si llega a progresar y el peristaltismo lleva más el mesenterio, entonces va a haber compromiso vascular. Primero va a ser venoso, después va a ser arterial. Por lo tanto, va a haber, ¿no es cierto?, isquemia de la pared, necrosis de la pared, perforación, ¿no? Y por último, peritonitis secundaria por perforación de la intestinal de una intussuscepción. Esa es la evolución, ¿no?, que tiene o cómo se comporta una intussuscepción, ¿no?, cuando identificamos que en los niños es por problemas de tipo viral.
Hay otra enfermedad que es, que a veces es mortal, ¿no? Que es la fibrosis quística. Es un trastorno hereditario que va a afectar a las células de la mucosa, del aparato, más aparato respiratorio que digestivo. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? Al afectar las células, ¿no?, de la mucosa? Van a producir secreciones abundantes, viscosas, espesas, ¿no?, que se van a quedar, ¿no?, en la materia fecal, de tal forma que en la luz se va a formar como si fuera una bola, como un fecaloma, y eso nos va a servir de guía para causar la intoxicación. Es una enfermedad muy cruel, ¿no?, que a veces necesitamos entrar varias veces para poderlo reducir o hacerlo no quirúrgico con varios o con aire. Entonces acá en esta fibrosis quística el promedio de estos niños ya son niños escolares de 9 a 12 años. Entonces, ¿cuáles son las intoxicación más frecuente? Son las ileocólicas, o sea, el ilio ingresa al colon. El 80% de los casos de la intoxicación son ileocólicas. Después tenemos el ilio con el ilio, ¿no?, el ciego con el colon ascendente, el colon con el colon, yeyuno con yeyuno. Por eso dice yeyuno ilionario. Pero la más frecuente de las intoxicaciones es la ileocólica. Acá tenemos una imagen de lo normal, ¿no? La válvula fecal, el ilio terminal, el ciego y el colon ascendente. Acá tenemos una ilio fecal va a entrar al ciego. Tenemos una iliocólica, el ilio en el colon, y esta es la más frecuente, iliocólica. El 80% de las intoxicaciones son iliocólicas. Y acá tenemos el colon con cólica, ¿no? Colónica, colocólica, el colon con el colon. O sea, no hay ninguna parte del intestino que se pueda salvar. Puede ingresar cualquier parte de los intestinos. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientitos? Nos debe llamar la atención el cólico, un cólico abdominal, de tipo intermitente, puede durar de 2 a 5 minutos, ¿no? Es probable que en estos momentos el niño, para aliviar su dolor, ¿no?, sus miembros inferiores, o sea, sus piececitos y sus piernas, ¿no?, la lleven hacia el abdomen para disminuir el dolor, ¿no? Pero en este momento los niños a veces se quedan dormidos y después nuevamente se levantan con dolor abdominal. Pero acá hay una característica importante, que este dolor abdominal intermitente viene seguido de un vómito. Los vómitos primero son sus alimentos, los vomita, y después se transforman en vídeos. Entonces, la clínica es importante, dolor abdominal cólico intermitente con una duración de 2 a 3 minutos, calma, se queda dormido, se levanta y nuevamente aparece el dolor. En el examen clínico podemos encontrar una masa abdominal en el flanco derecho, ¿no?, que tiene la forma de una media luna. En el libro dice que tiene la forma de una morcilla. La morcilla viene a ser el relleno, ¿no?, está letárgico, y una de las características es que tienen hematoquexia. La hematoquexia vendría a ser la sangre mezclada con la heces. Esa es una característica, ¿no?, hematoquexia. Entonces, habíamos dicho que los vómitos primero eran alimenticios, ¿no? Y después se convierten en un vómito de tipo biliar. Entonces, la característica que hay que preguntarle bien a la mamá cuando nos llega a la consulta con un cuadro de dolor abdominal, ¿no es cierto?, a nivel del hipogastrio o de los flancos derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle a la mamá? ¿Cómo están sus deposiciones? Primero van a ser normales, después aparece la hematoquexia y por último va a haber coágulo de sangre en las heces. Este coágulo de sangre en las heces
Es una de las características que aparecen en los niños, ¿no? Son coágulos mucoides, rojos oscuros de sangre, y se llaman coágulos oesis en jalea de Grosella. Ya esta imagen que vemos acá, con este coágulo, cuando hace su deposición el niño, ya no tiene que llevar, ¿no?, a orientarnos que estamos frente a una intoxicación por este tipo de deposición, ¿no? La hematoquecia y los coágulos que aparecen al final de la defecación. Entonces, el examen físico, cuando recién comienza, van a ser normales. Durante los episodios de dolor intermitente, 2 a 3 minutos, en el cuadrante inferior derecho, nos podemos encontrar un hiperparatletismo, o sea, un aumento de los ruidos hidroaéreos, son ruidos de lucha. ¿Por qué? Porque estamos frente a un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, cuando realizamos, ¿no es cierto? El niño se queda dormido, lleva sus piernitas hacia el abdomen, ¿no? En ese momento podemos nosotros palpar, ¿no?, esta imagen en forma de curva, ¿no?, como si fuera una morcilla. Y acá hay un signo importante, es el signo de Jans. Este signo de Jans es una depresión en fosa ilíaca derecha que se encuentra vacía. Es importante también tener presente este signo de Jans. Si hacemos un examen rectal, vamos a sacar nuestro dedo de guante, ¿no es cierto?, con grumos de sangre. Entonces es la famosa, ¿no?, jalea de Grosella. Ya nos estamos aproximando a un cuadro de intoxicación. Bueno, si el proceso no lo tenemos presente y continúa, va a haber deshidratación por los vómitos, va a haber bacteremia y el paciente comienza a aparecer con fiebre. El diagnóstico se puede sospechar por la clínica o mediante una radiografía simple de abdomen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La presencia de esa masa, ¿no?, la distribución del gas a nivel de colon o a nivel rectal no va a haber, o va a haber muy poco, va a ser escaso. Si estamos en presencia de un cuadro de obstrucción intestinal, vamos a ver, pues, ¿no?, los niveles hidroaéreos y las pulmonías. Esta es la imagen radiológica de un paciente de abdomen simple, la imagen semilunar, ¿no?, como una media luna. Y este es el diagnóstico que nos hacen por ecografía, el signo de la diana. Es el intestino que se encuentra arrollado dentro del intestino. Es como si fuera el bull de tiro que tiene líneas circulares, igualito es esto. Se llama signo de la diana. Aquí no hay duda que con este estudio ecográfico tenemos que pensar que esta es una introfusión. Ya no hay que esperar. Esta es también la otra forma de poder ver la imagen de un cerdo riñón, el signo de la diana, ¿no?, cómo están los intestinos metidos dentro del mismo intestino. Se le coloca un ecodoppler para poder ver, ¿no?, el flujo sanguíneo. Si nosotros seguimos dudando, entonces podemos emplear una tomografía arterial multicorte con contraste donde podemos ver la intusucesión, ¿no? En este nivel es una ileocólica, 80% de los casos se presentan. Los tratamientos tenemos dos formas, uno no quirúrgico y el otro es quirúrgico. En el tratamiento no quirúrgico vamos a emplear aire y vamos a usar bario y también últimamente se hace la reducción con cloruro de sodio, o sea, con reducción salina. Si esto no lo logramos sacar del intestino, entonces hacemos la reducción quirúrgica abierta o por laparoscopia. Habíamos dicho que todo era por la laparoscopía. Entonces la técnica
De reducción hidrostática con enema de varios se hace mediante un fluoroscopio, o sea, en el gabinete de rayos X. Y el enema salino se hace por ecografía. Es mucho mejor porque no irradiamos al paciente. Y la reducción neumática con enema de aire. O sea, empleamos aire, empleamos bario y empleamos solución salina. Son las tres formas de reducción no quirúrgica. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, primero tenemos que introducir una sonda para descomprimir el estómago, administramos líquidos intravenosos, ¿no? Se hacen los estudios básicos, ¿no? El hemograma, la hemoglobina, todo lo que viene, ¿no? Grupo sanguíneo, colación, sangría, ¿no? Todo lo básico. La reducción hidrostática o la de aire, tenemos que tener presente antes de realizar esto el tiempo, porque si tenemos un tiempo largo, más de 24 horas, puede que sea que el asa esté ya sufriendo, o sea, tenga isquemia o tenga necrosis. Y cuando colocamos estas soluciones de bario o de aire o de cloruro, podemos perforar, ¿no? Podemos perforar. La reducción hidrostática, en primer lugar, se tiene que colocar un catéter o una sonda Foley a nivel rectal. Para mantenerlo fijo, se tiene que, ¿no?, fijar bien con esparadrapo. Entonces, el bario tiene que estar a una altura de 1,5 metros por encima del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una presión hidrostática constante. En este caso, la presión es 85 milímetros de mercurio. Mientras haya reducción, seguimos, pero si vemos que no hay reducción, porque lo estamos viendo con el fluoroscopio, entonces ahí termina, ¿no?, este tratamiento y retiramos el bario. Entonces dejamos que el bario drene de forma espontánea a través de la sonda. Esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen recto y esta es la cabeza de la invaginación. Si vemos que sale, seguimos. Y si vemos que no sale, ahí termina. Sacamos, terminamos y dejemos que el bario drene a través de la sonda. Y esta es la reducción con aire. Igualmente se coloca una sonda Foley, ¿no?, un catéter a nivel de recto. Nunca se debe, si es Foley, nunca se debe de ocluir el ano con el globo. O sea, no se debe inflar el globo de la sonda Foley. Igualmente, a nivel de las ternitas, se fija con esparadrapo para que no se corra. Y acá se permite que el bario corra hacia recto desde una altura de 1,5 metros por encima del paciente. La presión hidrostática constante 85 milímetros mientras haya reducción. Y la reducción neumática es lo mismo, pero acá vamos a emplear aire. Se dice que esta es la mejor forma, ¿no? Porque si hay perforación al aire, pues no es tan contaminante como el bario. Acá también tenemos que tener presente que la presión es de 80 milímetros y para lactantes pequeños y hasta 110, 120 para los más grandes. Entonces, para los que dicen que la reducción neumática es mucho mejor, más segura, ¿no? Disminuye el tiempo de exposición a la radiación, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de que no se pueda visualizar bien los puntos de guía por el aire. También, si vemos que no mejora y no sale la cabeza en introducción, el intersecto, entonces ahí termina. Se retira y sale el aire. Acá se ve en la imagen el aire. Este es el equipo neumático.
Esta es la forma como se adhiere, ¿no?, a los glúteos. Esta es la sonda Foley y este es el paragrafo para que no se mueva. Entonces, conclusiones. Todos los métodos que se pueda utilizar para desinversionación tiene ventajas y desventajas, ¿no? El bario versus aire. Es mucho mejor el aire. La columna de bario está situada a 1,5 metros, va a ejercer una presión constante de 85 milímetros de mercurio. En cambio, el aire, tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio como promedio. Entonces, la diferencia de presiones de la reducción neumática va a ser mayor, ¿no es cierto? Va a ser mayor y la incidencia de perforaciones es menor. Nosotros podemos perforar el intestino cuando le ponemos, ¿no?, el bario. En cambio, con aire no. Aire va a perforar en menor cantidad. El tratamiento quirúrgico ya lo tenemos que hacer cuando hemos, no hemos logrado la reducción completa, bien por hidrostática, neumática o reducción con salino. Entonces, si no hemos logrado ahí, tenemos que entrar a hacer una cirugía que es la aparatomía exploratoria, es la técnica quirúrgica. Si es abierta, ¿no?, una incisión transversal, ¿no?, en flanco derecho. Acuérdense que la más frecuente era la iliocólica, ¿no?, el iliocólico, al lado derecho. Piel, tejido solar subcutáneo, aponeurosis, músculo, peritoneo y entramos a la cavidad. Entonces, una vez que hemos entrado a la cavidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar primero todo el intestino, el lado se llama evisceración. Y hacemos la maniobra de taxis. La taxis significa colocar la mano izquierda, ¿cierto?, en la porción distal, y en la proximal vamos retirando el intestino que se ha metido dentro del mismo intestino. Esa es la maniobra de taxis. Hacerlo con forma muy delicada, muy despacito, inclusive chorreando un poco de cloruro de sodio tibio para no lesionar la serosa. Acá tenemos una foto, acá está, fíjense, ¿no?, ilio iliar, ¿no?, intestino con intestino delgado. ¿Qué es lo que va a pasar si encontramos una lesión como esta? Entonces acá ha habido sufrimiento de lanza. ¿Por qué? Porque el mesenterio ha seguido llevando con el peristaltismo, lo ha seguido metiendo más. Entonces ya ha sufrido lanza. Ha habido isquemia y necrosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la resección de este segmento de intestino y hacer una anastomosis término-terminal. Si es abierta en 2 planos, si es laparoscópica, muchas veces pueden emplear ruptura automática. Pero el abordaje laparoscópico nos ofrece una opción diagnóstica y terapéutica. Es lo mejor para este tipo de cirugía. En el abordaje laparoscópico utilizamos 3 trócares, igual que hicimos para la estenosis hipertrofia del píloro. Entonces, se hace la reducción laparoscópica de la introsusección. Si hay necrosis, si hay perforación, se reseca el segmento igual que la abierta y se hace anastomosis terminal. Entonces, con esto vamos a terminar viendo un pequeño video cómo se realiza por vía laparoscópica una introsusección. Es mucho mejor este tipo de cirugía laparoscópica que hacerlo abierto. Se va retirando, las piernas son atraumáticas. Se sigue avanzando
Es como está haciendo una taxis, ¿no? Una mano hacia arriba y la otra trata de retirar el asa intestinal que está introducido. Vamos al correo. Ah, no, ya termina. Fíjense que al final de este caso no ha habido lesión de intestino, no ha habido compromiso vascular. ¿Por qué? Porque se ha tenido que operar en forma temprana. El, el- la, el- la intervención quirúrgica vamos a tener éxito si hacemos el diagnóstico temprano, ¿no? Cuando no tenga que ver, ¿no? Compromiso vascular, porque si no, compromiso vascular no va, ¿cierto? A llevar mucho más tiempo y realizar las tomosis respectivas. Bueno, con esto he querido terminar los tres temas: atresia esofágica, estenosis hipertrofia del píloro y insuficiencia. Si tienen, por favor, preguntas, gustosamente para poderlo responder. Si les ha quedado duda o algún concepto que no ha quedado claro, Doctor, ¿sí? mencionó que había el estudio radiológico de la atresia esofágica en 4 puntos, o sea, el aire en fondo, sí, del ciego, zona de radiopaca que regresa, administración de solución de contraste isotónica, pero ¿cuál era el último? No te entiendo, no se escucha bien. ¿Qué tiene la atresia esofágica? No te escuché atresia esofágica nada más. Pero En la parte del estudio radiológico. ¿Podría repetirlo, por favor? para ver el diagnóstico, Sí, a eso te doctor. refieres. Sí, doctor. Ya, el diagnóstico lo haces, estás en un pueblo tan alejado, Pacaraos, por ejemplo, donde tú eres la jefa de la posta médica, pero en esa posta médica se hacen eh, partos. Entonces te toca realizar un parto. Realizas el parto con éxito y le dices a tu enfermera o tu obstetricia si es que hay, o si no hay, tú mismo tienes que hacerlo. Encuentras a un niño, ¿no es cierto?, capaz de aspirar la secreción de la nariz y de la boquita, porque no tiene neonatólogo. Pero te va a llamar la atención que a las pocas horas lo vas a poner, ¿no es cierto?, frente a la mama de la mamá para que succione. Entonces el niño a veces todavía no succiona, pero lo dejas ahí para que tenga contacto el recién nacido con la mamá. Pero te tiene que llamar la atención que este niño comienza a salivar, se alorrea, aumenta la cantidad de saliva. ¿Por qué? Porque no puede pasarla. Entonces, el primer síntoma que te llame la atención es la cialorrea. Aumento en la secreción de la saliva, no la puede pasar, no la puede tragar. Primer síntoma que te debe llamar la atención. La segunda que tienes que hacer es para comprobar si tienes estenosis, o perdón, si tienes atresia esofágica, es colocas una sonda. Sonda tienes que tener, sonda nasogástrica tipo leve. Entonces introduce la sonda nasogástrica o orogástrica por la naricita o bien por la boquita. Introduce la sonda en forma muy sutil y ves que no pasa, que se regresa, se da la vuelta y regresa nuevamente. Si la sonda no pasa y se regresa mal hacia la orrea, entonces ya sospechas de que tienes una atresia esofágica. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Como estás en tu posta y no tienes rayos X,
no tienes ayuda diagnóstica, entonces lo único que te queda es transferir al paciente a un hospital donde haya cirugía pediátrica o al instituto del niño, previa coordinación, no lo puedes enviar así por ahí, enviarlo, sino que tienes que coordinar. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? Por la cialorrea y por la imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica o orogástrica. Y si lo dejas más tiempo, como va a haber una fístula traqueosofágica, va a empezarte a dar, ¿no es cierto?, problemas de tipo respiratorio, disnea, cianosis, neumonitis química. Y el paciente se comienza a deshidratar. Entonces lo mejor es, como médico general, reconocer la patología y transferirlo. Previa coordinación. No sé si te llegué a contestar tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna? Bueno, chicos, este es el último tema que me toca. Ya de acá ya no los voy a ver más. Quizás los encuentre en el camino. De repente yo voy a ser su paciente de ustedes. Les deseo muchos éxitos en su examen del día lunes. Lean bien su pregunta, contesten, que la cirugía es muy hermosa. Muchos de ustedes quizás van a ser cirujanos. Muchos éxitos en su examen y tienen estos días para poder estudiar un poco más. Buenas noches, amigos. Gracias, doctor.